El accidente de tren de alta velocidad ocurrido hace pocos días en la localidad de Adamuz, Córdoba, España, y que ha causado 46 muertos, ha supuesto un duro golpe en la desde hace muchas décadas debilitada, acosada y siempre descuidada autoestima colectiva de los ciudadanos españoles, hasta el punto que muchos opinan en redes sociales que es un síntoma de la enfermedad terminal del régimen del 78. Una muy desafortunada foto de las élites del sistema político del 78, en la que aparecen ajenas al dolor de las víctimas, ha inmortalizado la desconexión entre nuestra casta dirigente y la ciudadanía. Su actitud posterior, evitando el trato personal con las víctimas por miedo a escenas feas que comprometieran su imagen pública, ha refrendado el encastillamiento de la clase dirigente del régimen del 78. Como decimos, el golpe ha sido doloroso. Los ciudadanos españoles, cansados de soportar por un diseño político y educativo impuesto por élites externas la creencia de que somos un país con un recorrido histórico del que en ningún caso podemos enorgullecernos, teníamos que recurrir, para aliviar ese sentimiento forzado de autodesprecio, a pocos argumentos, como por ejemplo algunos hitos deportivos y a ciertos datos que revelan un buen nivel de desarrollo social, como son por ejemplo el hecho de que seamos el país líder mundial por décadas en número de trasplantes de órganos por millón de habitantes, que seamos el segundo país del mundo con más kilómetros de vías de tren de alta velocidad después de China. Ahora, la incapacidad del régimen del 78 hace que hasta esos pequeños logros se tambaleen. Sin entrar a comentar los detalles del caso, en parte aún por esclarecer, la casta rectora, la partitocracia egocéntrica del régimen del 78 y sus estructuras institucionales anexas han reaccionado al accidente mostrando su peor cara. Pero frente al desánimo, frente al pesimismo que cunde entre la ciudadanía consciente, que mira irritada el espectáculo de nuestra clase dirigente, ha tenido que ser el discurso de una ciudadana normal, la hija de una de las fallecidas en el accidente, quien nos reconcilie con nuestro país y quien nos haga apreciar y entender mejor la forma de ser de los hispanos. Como tantas veces ha sucedido en la historia de España, ha tenido que ser el pueblo, ha tenido que ser una persona anónima quien nos ofrezca un ejemplo de dignidad, de esperanza, de verdadera nobleza, y que nos recuerde cuáles son las mejores cualidades de la forma de sentir hispana, en realidad del alma hispana. Cuando decimos que la partitocracia del régimen del 78 ha mostrado su peor cara, no es mera palabrería. Desde el punto de vista de la atención urgente a los accidentados, hemos sabido que tardó más de una hora en llegar la ayuda médica a uno de los trenes accidentados, recordando el inexplicable abandono que sufrieron muchísimas víctimas de la Dana en Valencia, que duró días. Se dieron órdenes incomprensibles para evitar que acudieran 15 policías a ayudar cuando más se les necesitaba. Desde el punto de vista político, ya desde el primer minuto los responsables directos han mentido, han ocultado información para proteger sus carreras políticas. Y mucho peor aún, hemos sabido que el Partido Socialista está maniobrando de forma burda, manipulando a una justicia que es de todo menos independiente, para evitar que el caso le salpique. Nombramientos de jueces, intervenciones de fiscales afines al gobierno. Hemos sabido también que ni siquiera se trata de un problema de falta de dinero, de falta de presupuesto, sino que es un problema de dejadez, de negligencia, de desidia. No se ejecuta el presupuesto destinado a mantenimiento de las vías. Año tras año se deja de ejecutar el 50, el 70 o hasta el 95% del presupuesto, como en el caso de Córdoba, presupuesto ya aprobado y asignado para renovar y mantener las vías. Podemos intuir, sin temor a equivocarnos, que esto es un síntoma de la politización, del exagerado enchufismo, de la brutal degradación de las empresas públicas, entre las que Renfe, Adif y empresas del ámbito del ferrocarril llevan la delantera. Estas son las consecuencias evidentes de la colonización parasitaria de los partidos políticos en todas las instituciones, empresas, entidades de las que pueden sacar algún tipo de rédito. Colonización que es el rasgo principal de esta fracasada partidocracia del 78. No hay, por el momento, ni la menor intención ni el menor atisbo de reforma. Pero, desgraciadamente, la ofensa de la casta dirigente de la ciudadanía española no se limita a la dejadez, a la inexplicable mala gestión, al dolo, al engaño continuado, al enviliciamiento de la vida pública a consecuencia de fomentar el enfrentamiento sistemático, sino que tenía que ir más allá, tenía que entrar en el terreno de la ingeniería social y la manipulación de las creencias mayoritarias de nuestra sociedad. Mostrando una vez más la desconexión entre la camarilla gobernante y la ciudadanía, el gobierno central del Partido Socialista planeó realizar un homenaje de Estado laico para las víctimas del accidente ferroviario. Las víctimas, que como han reflejado varias entrevistas en diversos medios, se han sentido maltratadas y han afeado la actitud no solo de los políticos, sino incluso de la familia real por negarse a tener un encuentro con ellas,
para transmitirles personalmente sus condolencias, reaccionaron mostrando un rechazo frontal y decidido a la propuesta del homenaje laico. En consecuencia, el gobierno tuvo que cancelar este homenaje, que nadie deseaba, este acto postizo, artificioso, fingido, que solo los ingenieros sociales promovían. Finalmente, se celebraron varias misas cristianas católicas, en especial una multitudinaria el día 29 de enero, con la asistencia de cerca de 4.000 personas en Huelva, de donde procedían 28 de los 46 fallecidos en el accidente. Asistieron los reyes de España a esta misa y hemos de lamentar que nuestra reina no perdió la ocasión de equivocarse otra vez. Era ese el momento y el lugar para llamar la atención y mostrar con un gesto que sin duda iba a ser difundido por los medios de comunicación cuáles son sus creencias personales, creencias que a nadie le importan, cuando en cambio sí que aceptó hacer todos esos gestos que ahora rechaza y muchos más, casándose por la Iglesia para conseguir reinar, cuando hace uso del privilegio del blanco, como reina católica que es, para ir a un funeral en el Vaticano. En fin, como decíamos, tuvo que ser una ciudadana de a pie, hija de las fallecidas en el accidente, quien en un discurso admirable, comedido, acertado, desbordante de dignidad, de verdad y de emoción, dijera lo que había que decir. Muchas de las palabras de ese discurso reflejan con brillantez cuál es la raíz profunda del alma hispana. Por eso queríamos compartirlas en este canal. Porque los hispanos, en esta guerra psicológica, en esta guerra por las conciencias en la que vivimos inmersos, apabullados y confundidos por la propaganda de la ingeniería social, casi olvidamos lo que somos, casi olvidamos cómo somos, cuáles son nuestros valores, qué apreciamos. En definitiva, cómo es el sentir hispano. Frente a una tragedia solo se puede reaccionar desde lo más profundo de nuestro ser, y ahí afloran las verdades que anidan en nuestra alma. Este sentido de discurso nos revela lo mejor del alma hispana. Todo él es un ejemplo de dignidad, dignidad sin altivez, sin orgullo, un ejemplo de nobleza, de la verdadera nobleza que falta entre los dirigentes que lo escuchan. Es un discurso valiente, que no reniega ni esconde sus creencias, que afirma su cristianismo. Muchas de las frases del discurso nos ayudan a entender cuál es la estructura mental, espiritual de la forma de sentir hispana. Muchos hispanos, no compartan plenamente estas creencias una por una, pero a todos nos permean, pero en todos nosotros influyen, todos nosotros las llevamos interiorizadas, todos nosotros actuamos en gran parte movidos por ellas. La primera de ellas es que esta vida es trascendente, esta vida tiene un porqué y un para qué. Esa interpretación de cómo es esta vida nos lleva a aceptar el dolor, a aceptar el sufrimiento inherente, sin ánimo de venganza y desde el perdón. Entre esas creencias que se reflejan en este discurso del funeral de Adamud está la de que existe el bien y el mal, que existe el obrar bien y el obrar mal, que eso es independiente de quién lo haga y de quién lo reciba, y de que apreciamos especialmente cuando alguien obra bien, cuando alguien hace el bien sin saber siquiera quién lo recibe, sin conocer siquiera a quién lo recibe. Para nosotros ese es el mayor exponente de nobleza, la nobleza del alma. No hay clases sociales, razas, países. Creemos en la hermandad radical del ser humano. Antes que nada, lo valoramos, lo apreciamos por su bondad. Ensalzamos la bondad. Incluso una parte del discurso revela de forma esclarecedora cuál es nuestra actitud hacia el dinero. No tiene sentido como fin en sí mismo, solo es un medio, y apreciamos sobre todos los demás a quienes son los más generosos, no a quienes son más ricos. Es difícil encontrar una forma de sentir que esté más alineada con las enseñanzas del Nuevo Testamento, no con las del Antiguo. Han pasado 2000 años y siguen resonando con fuerza en nuestras creencias las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo no va a haber gente a la que esto le moleste? Algunos, al oír el discurso, pensarán que hay un exceso de beatería, de menciones a advocaciones locales. El mundo protestante se burla del católico por su emocionalidad. Critica nuestra devoción a las imágenes de Jesucristo o la Virgen como si fueran ídolos similares al becerro de oro. No quieren comprender que sirven para desarrollar la devoción, para desarrollar una relación más cercana con la divinidad entre personas que quieren tenerla presente y quieren que la trascendencia juegue un papel en su vida cotidiana. La devoción juega un papel clave en el desarrollo espiritual, como enseñan las grandes escuelas de la espiritualidad universal, como enseñaron los grandes místicos hispanos, como Santa Teresa de Ávila o San Francisco de Borja. Los hispanos reservamos nuestra más alta estima para el Altísimo, no para los reyes o los ricos. Por eso salimos a la calle a rendirle respeto en procesiones que suceden por toda la hispanidad. Despreciamos a los pueblos que rinden esa máxima admiración, ese máximo respeto a sus reyes, a sus políticos o a sus ricos.
todos ellos mero polvo que se lleva el viento. Hemos hablado en esta breve presentación del alma hispana, no del alma española, porque sin duda la forma de sentir que refleja este emocionante discurso en el funeral es la misma para toda la hispanidad. Este discurso podría haber sucedido en México, en Perú o en Argentina, seguramente solo cambiando las menciones a la Virgen de la Cinta por la Virgen de Guadalupe, la Virgen de la Merced o la Virgen de Luján. Un mismo sentir, un mismo espíritu recorre la hispanidad. Está profundamente grabado en nuestro ser. Es lo más valioso de nuestra comunidad, porque ansía y atesora las mejores cualidades del ser humano. No dejemos que lo oculten, que lo debiliten, que lo menoscaben. Al contrario, hagamos lo posible por conocerlo y reconocerlo. Majestades, excelentísimas autoridades civiles y eclesiásticas que nos acompañáis. Hoy, cuando el vendaval que recorre nuestro interior parece intentar calmarse, queremos empezar estas palabras dando las gracias. En primer lugar, gracias a nuestra diócesis por este funeral, el único funeral que cabía en esta despedida, pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre en su advocación cinteña. Huelva es una tierra mariana, Andalucía es un pueblo creyente y es abrazando su cruz donde encontramos mayor consuelo. Gracias a los que nos acompañáis por amor, por compasión, por empatía. Gracias incluso a los que lo hacéis por agenda. Gracias al pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará, así como a la ciudad cordobesa a la que nos sentimos y nos sentiremos unidos para siempre. Sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse al caos de los hierros retorcidos, de la sangre, del dolor y de las lágrimas. Acompañaron a nuestros heridos hasta que estuvieron seguros de que estaban a salvo. Y luego nos acompañaron en nuestro lamento. Pusieron a nuestra disposición el sustento y el cobijo de esos amargos días, pero sobre todo pusieron todo su cariño, su entrega y su deseo de hacer que ese duro momento doliera un poco menos. Gracias a los cuerpos de seguridad y emergencias que acudieron prestos, como siempre, a la llamada. Hicieron lo que pudieron con la información y los medios de lo que disponían. Gracias por vuestra empatía, vuestra cercanía y vuestro afecto en los días posteriores. Gracias a la sanidad andaluza, sin duda sostenida por los profesionales que la integran. Yo sé lo que es volver a casa de una guardia mala y abrazar a tus hijos porque sabes que alguien ya nunca podrá volver a hacerlo con el suyo. Yo sé lo que es intentar sanar el cuerpo de alguien que tiene el alma herida de muerte. Tuvo que ser durísimo, compañeros. Gracias. Gracias al personal y voluntarios de Cruz Roja que no han soltado nuestra mano en ningún momento. Si no puedes curar, alivia. Si no puedes aliviar, consuela. Si no puedes consolar, acompaña. Gracias a nuestras instituciones que se pusieron de frente desde el minuto cero, soportando el caos y los envites de nuestra propia angustia. Permitidme, no obstante, una crítica a la lentitud de la información, pues creedme, es mejor saber que imaginar. Gracias también, como no, a las pequeñas corporaciones locales, cuyos vecinos iban corriendo la voz de que algo grave estaba azotando los cimientos de la comunidad y sintieron nuestro quebranto como el suyo propio. Querida Pilar, queridos alcaldes, habéis demostrado que hay que ser grandes como personas para poder ser grandes como servidores públicos. Y gracias, infinitas gracias a Huelva,
nuestra querida ciudad bendecida por el sol que no ha dejado de arroparnos de una forma extraordinaria, haciéndonos llegar la grandeza de su amor y su propio dolor, intentando así que el nuestro fuera un poco menos desgarrador. Y así han ido pasando los días y el dolor va dejando paso a los recuerdos y nuestro corazón, aun con la misma espada clavada, empieza a esbozar pequeñas y tímidas sonrisas cuando 1000 estampas pasadas irrumpen continuamente en nuestra mente. Yo tendría algo más de pocos años cuando un día le pregunté a mi madre: «Mami, ¿tú cuánto dinero ganas?». Supongo que sería algo que hablábamos entre chiquillos. «Lo justo, cariño», me dijo ella, «porque lo que queda en mi cuenta a final de mes no es mío». «¿Y de quién es, mamá?», le pregunté porque no lo comprendía. «De los demás», me dijo ella. Así era mi madre, generosa con todo lo que tenía, generosa con sus ganas, generosa con su tiempo, generosa con sus sonrisas. Así era ella. Y es que lo que perdimos ese fatídico domingo 18 de enero no era solo una cifra. Eran vagones llenos de virtudes y defectos, eran vagones llenos de triunfos y derrotas, eran vagones llenos de anhelos y silencios, eran vagones llenos de esperanza. Porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran nuestros padres, madres, hermanos, hijos o nietos. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán, porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Ellos no solo son los 45 del tren, pero son los 45 del tren. ¿Y nosotros? Nosotros somos las 45 familias a las que se les paró el reloj a las 7:45 de aquella fatídica tarde. Somos las 45 familias que se abrazaron en aquel centro cívico, donde el paso del tiempo se iba inundando de silencio y el silencio iba dejando paso al llanto cuando empezamos a comprender en el lento avance de las horas que volveríamos sin ellos. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer y el beso que no damos es el que más recordamos. Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo que ahora no vale nada por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen. Y el regazo de una madre que los quiere es quien los mece. Virgencita de la Cinta, patrona de este gran pueblo, dales paz, serenidad, descanso eterno. Virgen bella, Virgen guapa, no los sueltes de tu vera, que no sientan el dolor, que no sientan la miseria. Que la Virgen de la Peña los cobije para siempre y en el abrazo del valle la vida venza a la muerte. Madre de la Almudena, Virgen que guía el camino, llévales el beso mudo, ese adiós que no les dimos. Remedios, Madre querida, Reina del Aljaraqueño, bríndales tus firmes manos que ya nunca tengan miedo. Madre del amor hermoso, Reina de la victoria, Dolores del negro luto, concédeles tú la gloria. Y guía también nuestras vidas, humilde Virgen del Sol, y que la misericordia lata en nuestro corazón. Haz que cese este dolor, Virgen morena del Carmen, llévate esta cruel espada con la espuma de los mares. ¿Y tú, Virgen del Rocío, la que alumbra mis desvelos, la que siempre me acompaña cuando me rompo por dentro?
Abraza sus corazones y llévales un suspiro con una canción de amor por los años compartidos. Diles que tenemos paz y que seremos valientes, que el odio no nacerá en la rabia que nos crece, que volverán las sonrisas y seguiremos viviendo. Y este amor no morirá, vivirá de sus recuerdos. Diles tú, Blanca Paloma, pastora de la Rocina, que siempre lo sentiremos con el sol o con la brisa y que con fe esperaremos a que llegue ese momento en el que Dios nos abrace y así volvamos a vernos. Descansen en paz.